estamos en La Tertulia, estamos en la mesa de análisis internacional de este mes de diciembre. Invitado especial, el contador Enrique Iglesias. Están con nosotros también los anfitriones habituales, Gustavo Calvo y Leo Aray. En el primer segmento ya nos detuvimos en grandes hechos del año que están marcando un cambio de época en el orden global. Ahora, si les parece, estimados tertulianos, les propongo que miremos hacia adelante y sobre todo al año que viene, a este. ¿Quiénes van a marcar el rumbo en las relaciones internacionales a partir del año 2023? Hemos hablado de China, hemos hablado de Estados Unidos, la lista puede seguir. ¿Qué papel va a jugar América Latina, que hace un rato en las primeras conversaciones apareció poco? ¿Quién larga? ¿Hacemos lo mismo que hoy o va primero Enrique? Primero Enrique esta vez. Enrique tiene que decir, seguro. Bueno, yo creo que este año tenemos algunos hechos importantes enfrente. Por de pronto en lo económico, usted mencionaba el tema de la inflación, sigue siendo menos grave que lo que uno hubiera podido imaginar. Creo que ese tema finalmente se va a estar administrando. Preocupan, sí, en cambio, las situaciones de tipo político. En América Latina, básicamente, la llegada de una nueva administración en el Brasil es un hecho muy importante para toda América Latina. Es decir, ¿qué significa desde el punto de vista Brasil en su política regional, pero también en su política internacional? Ahí hay un tema que puede ser fundamental. Y donde se va a precipitar un poco esas visiones va a ser en el gran evento que va a tener América Latina con Europa después de 4 años que no se reunían. CELAC se reúne junto con la Unión Europea en el mes de julio de este año en Bruselas para discutir qué hacer en las relaciones entre Europa y América Latina. Es interesante que usted agende, marque ese encuentro, porque estoy seguro que muchos de nosotros capaz que no, claro, no lo teníamos, no lo estábamos observando, no lo estábamos esperando. A ver. CELAC, que es un poco, como ustedes saben, la unión de todos los países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos o Canadá, es decir, son los países de la región, constituye una institución que se ha generado en unos cuantos años, ha tenido varios encuentros con Europa. El último tuvo, creo que hace 4 o 5 años, y por tanto es el primero después de la pandemia. Y se va a reunir en una Europa que además tiene sus prioridades también, porque en este momento Europa está en una, de facto, una situación de conflicto con el frente ruso-ucraniano. Tiene inflación, tiene problemas de abastecimiento. Si Europa hay un problema serio de energía, no es un continente tranquilo, un continente con problemas, pero se van a sentar a negociar. Yo creo que ahí se va a ver un poco cómo opera la unidad latinoamericana. Es decepcionante ver un poco, yo lo he dicho, el silencio de América Latina, como América Latina no cuenta en estos debates internacionales como región. Es una preocupación reiterada en ustedes. Con toda razón, porque la verdad que la América Latina tiene para ofrecer cosas muy importantes. Yo creo que en este mundo de grandes dudas y definiciones, la gente se olvida de lo que es América Latina en el contexto de la economía mundial. Nosotros somos el 8% de la población. Tenemos la tercera parte de toda el agua potable del mundo, que el agua es la vida. La tercera parte lo tiene este 8%. Tenemos una tercera parte de todas las tierras arables del mundo, de donde salen todos los grandes alimentos que alimentan la humanidad. ¿Cuánto dijo la tercera parte? El 30% de las tierras arables están en América Latina. Tenemos además recursos energéticos, cualquiera que se nombre, de los recursos fósiles, del petróleo, los gases, la energía verde, la energía... realmente estamos en una capacidad de... Entonces, la riqueza de los metales no le cuento, solamente en el litio, que parece ser que es tan importante en todos los microcomputadores, es un tema central. América Latina tiene el 90%. Es decir, que la capacidad de América Latina de servir al clima a través del medio ambiente, de alimentar al mundo y aparte de eso generar energía, es realmente muy importante. Es decir, hay un cierto poder que de alguna manera hace que cuente la región. Sin embargo no cuenta. Y no cuenta porque hemos sido incapaces de tener una política de unidad frente a estos temas. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué sé yo? Hace 50 años que estoy trabajando en esto y no sé por qué no dar una respuesta clara, pero es la realidad. Entonces, frente a ese tema, yo creo que América Latina hoy, por ejemplo, debería presentarse a esa mesa de negociación en el mes de julio,
pero tratando de llegar con cosas concretas tomadas antes. Por ejemplo, yo no creo que nosotros tengamos que ir a discutir cómo vamos a aplicar el medio ambiente con nuestros amigos europeos. América Latina tiene que tener la capacidad de definir una política ambiental sobre la base de los acuerdos mundiales de París, de Glasgow, de Sharm el Sheikh, nuestra política. No tenemos que ir a discutirla. Decir, miren señores, nosotros estamos a cumplir sobre estos términos con lo que nos están pidiendo, nos vamos a organizar, vamos a tener un gran pacto, vamos a vigorizar el pacto amazónico, vamos a tener un pacto México-América Central, un pacto para el Caribe isleño, es decir, vamos a reaccionar tomando posición sobre esto. Ya tomando iniciativa. Eso es. Y vamos a mostrar al mundo además la capacidad de poner en marcha un programa de tipo alimentario que nos permita duplicar la producción de alimentos en 10 años. Lo podemos hacer si nos largamos. Y lo mismo podemos hacer un programa de energía, incluyendo la energía verde, que aparentemente entonces, con estos activos en la mano, nos sentaríamos en la mesa tomando esas decisiones y comenzaríamos a decir, bueno, ¿cómo se incorporan ustedes a nosotros? Porque Europa tiene mucho interés en este momento en encontrar balances claros con regiones como esta que tienen esta capacidad de actuación económica, energética o ambiental. Entonces, de ser así, podemos imaginar un gran pacto de infraestructura con Europa, podemos imaginar un gran pacto de fortalecimiento de la educación digital, que yo creo que hay que abordarla rápidamente. Afortunadamente tenemos una ley en el Congreso que se está por aprobar, ahí hay algo. Y tenemos, junto con este digital, busquemos también un pacto sanitario. El tema de las pandemias parece ser un tema que nos ha visitado y no sé si nos va a dejar por un rato. Entonces, de alguna forma, frente a este tema, nosotros deberíamos decir, mire, vamos a apuntalar un pacto sanitario. Es decir, esa sería un poco mi manera de ver una América Latina unida frente al futuro, mostrando nuestro potencial y mostrando nuestra necesidad de recibir colaboración en estos campos que le acabo de mencionar. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Esa es su aspiración. Mi aspiración. Esa es una necesidad, según entiende. ¿Y le parece que para esa cumbre llegamos? ¿O más bien es un objetivo a ir trabajando en los próximos meses? No, yo creo que se está preparando. Yo creo que en ese contexto, Brasil, Colombia, Chile, México tienen un papel que cumplir importante. Los papeles que nosotros como país tenemos que aportar a todo eso de alguna forma, con ideas y sobre todo uniéndonos a una movilización. Es decir, que la América Latina se presente consciente del mundo que tenemos. No lo vamos a cambiar nosotros, pero vamos a ser parte de la solución, y para eso tenemos estas ideas arriba de la mesa. Esa sería mi posición. Sí. ¿Y su impresión es que se puede llegar a julio en esas condiciones? Se puede llegar a julio en el sentido siguiente. El pacto amazónico, que yo me alegré mucho que el presidente Lula, cuando recibe el voto del triunfo, hace un discurso y dice en su discurso que uno de los temas importantes es terminar con la quema del Amazonas. Muy importante. Es decir, que me da la impresión que el presidente Lula está muy comprometido con este tema. Este es un tema central en los debates. El mundo vive muy pendiente, y no solamente el mundo político, la dirigencia del mundo, la opinión pública del mundo. El medio ambiente se está convirtiendo en un tema de sensibilidad popular, porque lo viven, lo sienten en el clima, de alguna forma comienza a haber un valor propio que parte de la sensibilidad social. Entonces yo creo que en ese contexto me parece que es muy importante llegar con acuerdos básicos. Me quedan preguntas, pero sé que tienen que intervenir Gustavo y Leo. Por ejemplo, me quedan preguntas. Usted está hablando de cómo debería llegar América Latina a esta cumbre con Europa a mediados de año. Claro. Pero no mencionó qué relación debería tener América Latina con Estados Unidos, o qué relación debería tener América Latina con China. Cada uno de esos tiene un capítulo especial, pero en este momento lo urgente es que en esta lucha de poderes Europa necesita a América Latina como socio activo. Ajá. Y América Latina necesita a Europa. Nosotros tenemos en esa discusión del tema mundial una relación de cooperación Europa-América Latina. Serían factores de estabilidad importantes en el gran debate internacional. Yo lo miro bajo esa perspectiva. Ajá. De repente estoy equivocado, pero esa sería un poco la idea. Esto no es solamente es que América Latina con Europa sean capaces de generar grandes
¿Un tercer polo? ¿Se puede hablar de eso? No diría tercer polo, diría capaz de mediar o intervenir con poderes propios en los conflictos internacionales. Ahora sí, ahora entendí un poco mejor. Pero seguimos. Lo que pasa es que no existe América Latina realmente. Bueno. En realidad no. Ese es el tema. Tenemos que crearla, ¿no? Yo me acuerdo del El Principito de Antoine-Exupéry, cuando le preguntan qué es el amor, y dice, no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. ¿Cuándo, cuernos, vamos a mirar juntos en la misma dirección? Ese planteo de Enrique, esa es incluso la gran oportunidad que tenemos de hacer América Latina, es decir, de buscar la integración de una manera diferente que con los grandes encuentros de jefes de Estado en que se hacen declaraciones y que después no seguimos adelante. Bueno, muy bien, tenemos una fecha, tenemos un desafío y tenemos una necesidad de ser relevantes en el campeonato mundial, porque ya somos chiquitos, todos juntos somos chiquitos. África crece, no sé, varias veces más rápido que nosotros, tiene una población muy joven, es decir, tiene más futuro, y además se han creado zonas de libre comercio, 55 estados africanos, y el G20 va a invitar a la Unión Africana a formar parte. Es decir, están abriendo más espacios de relevancia. Entonces, América Latina como tal se merece empezar a andar, y a mí me gusta la idea de que sea en esta coyuntura en que hay una urgencia, que es tener un discurso, una visión unida, de acá a julio. No sé si llegaremos, pero es un buen desafío. Desde la audiencia, Miguel dice que el contador Iglesias utilizó la palabra clave respecto a América Latina. Somos incapaces. No. Ahí está. Un poco cáustico el oyente. Usted empleó la palabra, efectivamente. Tenemos que sacudirnos eso, por lo visto, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, que siendo miembros del G20, los tres grandes países, importante, no haya ningún tipo de concertación, de acción conjunta. Ahora dicen que va a entrar África como conjunto. Nosotros tenemos una presencia importante de Argentina, Brasil y México, ¿no? Sí. No da la impresión que haya una concertación dinámica y activa para actuar frente en estos campos. No se hablan antes de ir. Bueno, esas son las cosas que realmente dan mucha pena, ¿no? ¿Verdad? No sería tan difícil llegar con una posición concertada que se diga América Latina. Yo pienso. Mirar juntos en la misma dirección. Falta amor. Yo quiero despejar, Emiliano. Falta saber quién es el DT que hace la arenga en el vestuario antes de subir a la cancha. Bueno, sí. No, fútbol no, por favor. Ya estuvimos un mes de... No, pero me gusta hacer esas comparaciones originales. Mucho fútbol, ¿viste? Demasiado fútbol para mi gusto, más con un campeón incómodo para mí, yo qué sé. Vamos a dejarlo así. No, pero podría preguntarse quién es el DT, ¿no? Podría. Pero dale. Hablaste de polos, olvídate de eso. Desechemos los polos, ya no existen más polos ni van a existir. Se habla de centros de poder porque ya no se absorbe a los países, sino que los países, por ese efecto que yo te dije, derivado un poquito de la globalización, también de los nuevos tiempos y la modernización, los países ya tienen personalidades propias. Hoy ya se los motiva, no se les ordena todo. A algunos se les sigue ordenando, pero en general se los motiva. Estos nuevos grupos, podemos hablar los BRICS, la India está empezando a hacer cosas junto con Pakistán increíblemente, los países del Golfo, América Latina, bueno, depende de quién hablemos. O sea, a Brasil le gusta hablar de Sudamérica, porque no está México. A México le gusta hablar de Latinoamérica porque está México. Entonces ahí tenemos un problema. ASEAN, la propia África, son bloques que se van formando que no obligan a los países, pero están empezando a tener sus voces. Y América Latina y África hoy, para el oyente, son territorios en disputa de las potencias. Territorios en disputa desde el punto de vista comercial y económico, con algunas ventajas de América Latina, a pesar del crecimiento explosivo de África. África hoy está recibiendo infraestructura más que nada China, porque ha sido abandonada, entre otras cosas, por Europa. Sus sistemas de seguridad se los venden ejércitos privados rusos, así que de alguna manera está siendo colonizada por tercera vez, como digo yo. La primera colonización, la segunda cuando se descolonizó, en realidad se la colonizó comercialmente, y ahora la tercera. América Latina tiene la ventaja de que no hay conflictos armados,
O sea, es importantísimo lo que no pasa en América Latina. Es una zona de relativa paz. Al revés de lo que dice el oyente, creo que tenemos un capital intelectual muy fuerte. América Latina tiene muchísima capacidad intelectual. Sí, quizás el oyente hablaba de incapacidad, no sé, a nivel de gobierno. Necesita hojas de ruta, claro. Necesita liderazgos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que se necesitan, digamos, generaciones de líderes más lúcidos. Le pasa a Europa también. Pero un poco como distinguía hoy Enrique en cuanto a quienes necesitan, que la clave de esta nueva época, si vos querés llevarte una pista de acá, es que los bloques o los grupos de países hay que identificar sus necesidades. ¿Qué necesita cada uno? China necesita paz, necesita estabilidad y expandirse. Estados Unidos necesita mantener un cierto dominio y un relacionamiento. Europa necesita de nuevo su personalidad. Europa en julio va a terminar, esa reunión va a ser después de este primer invierno en guerra. Por lo tanto, Europa va a estar en condiciones de saber cómo le fue en esa guerra en invierno bajo nieve. Por lo tanto, va a estar en condiciones de saber qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. El 1 de julio del año que viene, la presidencia de la Unión Europea va a pasar a España, y España ya ha dicho que tiene muchas esperanzas en esta reunión con América Latina. Entonces, América Latina debe jugar otra vez con las necesidades de otros también. Es decir, Europa necesita que nos sentemos a hablar con ellos, más allá de que sea, como dice Enrique, una estrategia inteligente nuestra. Europa necesita que grupos de países, incluso la Unión Africana, se sienten a charlar con ellos, porque Europa necesita de vuelta el DT, como decís tú, en el vestuario. Europa necesita ese DT, necesita esa arenga en el vestuario antes de salir a la cancha, que hoy no la tiene. Hoy tiene que llamar por teléfono a Roma a ver qué piensa Meloni, ¿tá? O a Hungría a ver qué piensa Orbán, o no sabe lo que está decidiéndose en Estambul. Es decir, esas cosas le están pasando hoy a Europa. Entonces, de alguna manera, el juego de necesidades de cada grupo va a implicar hacia dónde van a ir. Vamos a terminar seguramente, ya que estás tan curioso, seguramente vamos a terminar en dos grandes potencias que sean guías, no polos, guías en cuanto a algunas políticas. Y Rusia ya tiene el mensaje de Beijing de terminar rápido esto. ¿Tiene el mensaje? Y Kiev tiene el mensaje de Washington de terminar rápido esto. Es mi opinión. Queda para profundizar eso que acabas de marcar con tanta seguridad. Pero, a ver, sobre lo que decía Gustavo, ¿algún comentario de Enrique o vamos ya derecho a Leo? No, yo creo que tiene razón. A mí me parece que hay que... esta falta de unidad de América Latina quizá podría verse superado o estimulada por la responsabilidad de enfrentar ciertos compromisos. Es decir, si nos vamos a sentar con Europa en el mes de julio, pues vayamos con ciertas cosas concertadas previamente. Entonces, de alguna forma, quizá estas reuniones internacionales deberían provocar que la reunión como tal se junte, piense y haga una propuesta concreta en estos campos. Y se apoye en estos hechos, estos puntos que acabo de mencionar, y otros puede haber. Pero yo creo que es muy importante esto, y yo diría, si me permite, una conclusión simplemente para nosotros, ¿verdad? Yo creo que, como decía anteriormente, yo tengo una gran preocupación que todo este tema de la libertad comercial comience a ser interferido por los desequilibrios políticos, los intereses de grupos, etc. Esto hace que serenamente nosotros privilegiemos el barrio. Yo soy muy defensor del barrio. Nosotros en este mundo tenemos que mirar al mundo entero, tenemos que abrir las fronteras, me parece objetivo totalmente laudable el hecho de que se busque esto, pero sin olvidar que estamos rodeados por 150 millones de personas que nos rodean, de alto nivel de ingreso de Argentina, Brasil y México. Nosotros no tenemos frontera con Tierra del Fuego, con el Amazonas, tenemos con la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Río Grande do Sul. Es decir, entonces el barrio cuenta. El barrio para mí es muy importante. Tenemos que mirar al mundo, desde luego, pero no podemos ignorar que nuestro pequeño país de 3 millones, de una posición geográfica excepcional, tiene ese barrio, tiene, pues sí, desde luego tenemos problemas, todo lo que ustedes quieran,
pero estamos en el barrio, formamos parte de él históricamente, socialmente y culturalmente, y económicamente es un potencial que el país en este mundo confuso debe siempre privilegiar. Es un comentario al margen, pero ya que está, se lo digo arriba de la mesa. Antes de darle la palabra a Leo, vuelvo a la audiencia, donde se marca que hay un actor que casi no ha aparecido en esta conversación de esta mañana, un poder del cual no se ha hablado, el de las corporaciones, las grandes corporaciones, y particularmente las tecnológicas, ¿no? Es cierto, es absolutamente. No sé si quieren ir por ese lado, Leo. No, es un excelente punto ese, porque se inscribe también el tema del cambio de época. Desde el siglo XVII se puso de acuerdo el mundo en que eran los estados los que definían las correlaciones de fuerzas. Ahí el concepto de soberanía, etcétera, estábamos viviendo con eso. Hoy en día hay multinacionales que tienen más poder que estados, punto. ¿Cómo? Ahora, yo iba a las comunicaciones, pero no solo, ¿no? La FIFA, ahí tenés una multinacional, tenés una multinacional poderosísima, pero bueno, dejemos el mundial al costado. Está muy futbolero hoy, ¿eh? No, simplemente anoto. Claro, lo que es, La FIFA, cada vez abrimos más ventanitas. sí, ha inaugurado un derecho internacional público paralelo. ¿Qué te parece? Sí, que es muy interesante. Pero bueno, lo importante, volviendo a la región, es tenemos desafíos concretos que llaman a las fuerzas vivas, digamos, de América Latina. Tenemos también el hecho de los cambios de gobierno. Escoba nueva, barre bien. Es que eso se va a verificar. Es un desafío que tiene nombre y apellido ahora. Boric y el Lula y Petro y algunos otros que están ahí, que todavía no han hecho sus pruebas a nivel internacional, salvo los primeros pasos. Yo pienso que se merecen apoyo, esperanza y esa experiencia que a mí me gustó. Enrique empezó con los activos que tenemos, que son concretos: agua, capacidad de producir alimentos, capacidad de desarrollo de tecnologías ligadas a la energía. Es una manera muy diferente de ver la integración. Acá es con fecha, es con cosas concretas que podemos aportar con iniciativas nuestras. Fenómeno. No sé si va a culminar o no, pero es una vía que no se había explorado así. Sí se exploró en cosas concretas. Por ejemplo, cuando se ayudó a hacer la paz en América Central, hubieron grandes iniciativas regionales puntuales sobre cosas concretas. Esta va un poco más allá, es la de mirar juntos hacia un horizonte. Eso me parece bueno, pero no podemos perder de vista que el mundo está estructuralmente cambiando. Es decir, que a veces va a ser más importante negociar con un pibe jovencito que tiene 20.000 millones de dólares de más que con un jefe de Estado, porque son los poderes fácticos. Ya lo es, Leo. No, claro, bueno, ya está pasando esto. Entonces, eso requiere, no es mágico, pero requiere hacer conciencia de eso y buscar las soluciones posibles. Por eso hoy los titulares más grandes se los llevan los G7, los G20, la reunión de Davos, y no una asamblea de Naciones Unidas. Sí. No nos debemos sorprender si en ese futuro que pregunta Emiliano, quizás no haya que pensar en más de un organismo internacional que cumplan funciones determinadas, quizás con una aspiración un poco menos vasta, tratar de solucionar problemas más pragmáticos. Yo termino mi idea con lo siguiente: antes de pensar las estructuras organizativas, tenemos que saber para qué las queremos. Y por ejemplo, una cosa que para mí está obsoleta y que tenemos que hacer un esfuerzo en pensar es la organización económica, porque todo lo que se habló son los mejores 75 años desde la guerra. Sí, claro. Señor, los mejores ¿para qué? ¿Y para quiénes? Se aumentó el nivel de vida y la esperanza de vida, sí, ahora está disminuyendo en algunos países, o sea que tampoco son fenómenos irreversibles, y muchas cosas de las que se hicieron son perfectamente inútiles. Esta semana el hombre más rico del mundo dejó de ser Elon Musk para ser Bernard Arnault. ¿Quién es ese señor? Es un compatriota mío, Franchute, que está arriba de 85 empresas de lujo, el conglomerado de empresas de lujo más grande del mundo, LVMH, dueños de Vuitton, de
del champagne Moet, del cognac Genesí, de Christian Dior, de Tiffany's, las joyas, de Bulgari, las joyas. Ese pasó a Elon Musk. Ese señor es más rico que Elon Musk, que por otro lado está haciendo todo posible para ir cada vez más abajo, pero es otra historia. Que no es el individuo, es un síntoma de la locura del sistema económico en que vivimos, en donde el famoso derrame de darle plata a los ricos para que caiga, es un derrame para arriba. Porque, ¿por qué es tan rico? Se complicó la discusión, ahora ya levanta la mano. Termino con una frase. ¿Por qué? Si no, porque estamos hablando del futuro. ¿Y qué futuro queremos? ¿El de hace 50 años? No, hay que inventarlo ese futuro. Y ese futuro no puede pasar por un síntoma. Este señor es el más rico del mundo vendiendo carteras de dama, que apenas entra el celular y una carta de crédito a $3.500. Está en las vitrinas en París. Hay que preguntarse por qué. Porque hay una clase de multimillonarios en el mundo, para los cuales estamos todo el resto de nosotros, que no lo somos, trabajando. El reparto es ilógico. Yo creo que hay que empezar a pensar en esas cosas también. Enrique sonríe al lado de Leo. Gustavo está ahí en las gateras preparándose para saltar. Te prometo que no. Enrique, ¿qué decía? No, simplemente para de alguna manera temperar un poco el mensaje de Leo. La OECD acaba de aprobar un 15% de impuesto universal a todas las empresas, y eso es un hecho importante, el primer hecho que apunta un poco a este tipo de ganancias internacionales en el mundo. Creo que el mundo está alerta, vamos a ver qué pasa. Sí, OSD dijo, nosotros habitualmente le llamamos OCDE, ¿no? De ella está hablando de esa resolución, de esa que ahora está instrumentándose, ¿no? ¿Cuándo se concreta especialmente? Bueno, ya volveremos sobre ese punto.